Gracias, Padre, ¿verdad? ¿Cuántos damos gracias al Padre? ¿Cuántos estamos encendiendo nuestras velas de Hanukkah? ¿Verdad? Y yo sé que muchos puedes mirar, ¿verdad? Y todo a lo largo de este tiempo, muchos a veces hoy es un tiempo, ¿verdad? En lo que establecen y se trazan y se te proponen metas. Mucha gente, ¿verdad? Metas que a veces quedan simplemente como propósitos, pensamientos o simplemente algo que quisiera llegar a ser si nunca se cumple. Pero sabes que tú y yo, voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú y yo tenemos un verdadero propósito en las manos del Padre. Lejos de trazar un propósito en nuestras vidas y de establecer cualquier cosa, y es algo que muy general puedes mirar, muchos a veces establecen metas, como lo vuelvo a decir, y a veces son buenos. Les voltea con la persona que está a tu lado: a veces es bueno tener metas, es bueno tener propósitos, porque una persona que no tiene propósito o que no tiene metas no puede alcanzar o no puede llegar hasta cierto lugar. Es necesario en nuestras vidas de saber a dónde tú y yo tenemos que llegar, hacia dónde tú y yo queremos establecer o hacia dónde tú y yo queremos extendernos. Y muchas cosas son buenas, y no estoy diciendo que no sea malo y que no establezcas propósitos y que no establezcas metas, sino que realmente nuestro propósito, o aquello que tú y yo tenemos que entender, es que nuestro propósito está establecido en las manos del Padre. Nuestras metas están en Él, y hay un propósito divino en el cual tú y yo somos llamados a tener que cumplir cada uno de nosotros. Y me llama mucho la atención lo que dice Santiago. Vamos a Santiago capítulo 4. Dice Santiago 4 versículo 13. Dice: oíd ahora los que decís: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos ahí un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabes cómo será vuestra vida el día de mañana. Fíjate qué interesante palabra. Muchos a veces establecen propósitos, establecen metas. Dice, o hay gente que puede decir: mañana haré, mañana emprenderé, mañana estableceré, mañana me dedicaré a esto, mañana será el tiempo. Dice: iremos a tal ciudad o pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabes, voltea con la persona que está a tu lado y dile: sin embargo, no sabes cómo será vuestra vida el día de mañana. Dice: solo sois un vapor, o solo son como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir: si el Adón quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Dice en vuestra arrogancia, dice: toda jactancia es mala. Dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pero déjame remarcar dos cosas muy importantes de esta parte, lo que Santiago habla. Dice: sin embargo, no sabes lo que será el día de mañana. Nadie de nosotros puede saber lo que será de nosotros el día de mañana. Nadie tiene contada nuestra existencia. Tú y yo podemos hacer planes y tener programadas cosas para el día de mañana, pero más sin embargo tú y yo no sabemos qué será de nosotros el día de mañana. El único que conoce el tiempo y aquel que tiene el tiempo de nuestras vidas en nuestras manos es Él. Él es el único. ¿Quién sabe si el día de mañana podamos tener la misma energía, el mismo ánimo, la misma fortaleza, la misma salud para podernos levantar de nuestras camas y poder hacer nuestras labores? No lo sabemos. El único que lo conoce y lo sabe es el Padre. Dice: nadie de vosotros sabe lo que será de nosotros el día de mañana. Dice: son como la neblina que aparece por un poco de tiempo. Dice: más bien debieras decir: si Yahweh así lo desea, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando tú y yo entendemos que no somos dueños de nuestro propio, cada quien podríamos decir que es dueño de nuestro propio destino, cada quien lo dirige hacia el lugar donde cada uno desea. Pero a donde quiero llegar, dice: ¿cómo será vuestra vida el día de mañana? Nadie de nosotros conoce cuál será nuestra vida el día de mañana.
Mas sin embargo, sí hay una garantía que tú y yo tenemos en las manos del Padre, que si tú y yo cumplimos los planes y los propósitos de aquello que el Padre nos ha llamado en nuestras vidas, y somos de hacedores de aquellas cosas en cada uno de nosotros, y nuestra vida disponemos para decir: Padre, si tú lo permites, y el día de mañana, si tú así lo deseas, dame la fortaleza, el ánimo para poder cumplir tus planes y tus propósitos, porque hay algo que sí tú y yo tenemos asegurado. No tenemos asegurado cómo será nuestro el día de mañana, pero sí podríamos tener asegurado cómo será nuestra eternidad del día de mañana, cuando tú y yo cumplimos los planes y los propósitos del Padre. ¿Cuántos lo entendemos? Eso sí hay una garantía que tú y yo tenemos, que cuando tú y yo nos acercamos a Él, y me llamó tanto la atención esta parte, porque, y no me quiero desviar, no quiero predicar mucho de esto, sino cuando tú y yo entendemos, más que nada, muchos en este tiempo son tiempos en los que se establecen planes, propósitos, metas y tantas cosas, cuando lo que realmente debería de preocuparnos, o lo que diariamente debería de importar a cada uno de nosotros, es que nuestra vida esté escondida en las manos del Padre, que tú y yo podamos ser hacedores y guardadores de la palabra del Padre, porque hay algo que sí tú y yo podemos tener garantizado el día de mañana, que es nuestra eternidad delante de Él. ¿Dónde tú y yo queremos tener o pasar nuestra eternidad? Muchos dice la palabra, dice que todo lo que las demás naciones desean vendrá por añadidura a nuestras vidas. Todo mundo desea el poder tener planes de prosperidad, de bienestar, de paz, de tantas cosas, de poder salir adelante. Pero hay algo que tú y yo somos llamados, y el cual el Padre nos ha llamado, y que somos diferentes. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú y yo somos diferentes al resto de las demás naciones. Yahweh hace distinción entre aquellos que son de Él y de aquellos que no son de Él. Porque ¿sabes cuál es el error que muchas personas, cuando se acercan a las cosas del Padre o a los caminos de Yahweh, muchas veces se comete el error que aquellos que se acercan o vienen a los pies del Padre, vienen con la mentalidad o con el pensamiento de que si me acerco a Él, todo va a ser diferente, mi vida va a prosperar, mi vida va a cambiar. Y sí, la vida cambia, la vida prospera, pero el deseo del Padre no es que simplemente tu vida cambie y prospere. No es que tú y yo podamos tener el carro que el vecino de nuestro lado tiene de enseguida. ¿Cuántos entendemos eso? Que es bueno un automóvil, sí lo es, pero también cada automóvil sale cada año un automóvil nuevo. Y tarde o temprano, aunque tú y yo adquiramos esas cosas, aunque somos diferentes, déjame ponerlo de esta manera, aunque somos diferentes, queremos vernos al resto como los demás, de querer tener lo que los demás tienen y lo que los demás desean. Y Yahweh desea que tengamos todas estas cosas y todo lo que las demás naciones tienen. Pero sabes una cosa, tú y yo somos diferentes, porque tarde o temprano, así podamos lograr y cumplir la meta que tú y yo nos tracemos el día de mañana, de poder tener un mejor empleo, un mejor trabajo, un mejor salario, el poder adquirir tal vez la casa de tus sueños, aquel que no la tiene, el que puede adquirir una casa, aquel que desea el carro nuevo y lo puede adquirir, tarde o temprano lo tendrá. Pero tarde o temprano también nos daremos cuenta que eso que adquirimos y aquello que hemos obtenido y que tanto por mucho tiempo hemos deseado, tarde o temprano nos daremos cuenta que no era realmente aquello que necesitábamos en nuestras vidas. Porque hay algo que simplemente puede llenar esa área en nuestras vidas, ese vacío en nuestras vidas, ese vacío en el interior de cada una persona. ¿Y sabes cuál es? El poderle conocer a Él. El que tú y yo podamos tenerle en nuestras vidas y en nuestros corazones, y Él pueda afirmar nuestros propósitos en sus manos. ¿Cuántos entendemos eso? Tú y yo vamos a Éxodo capítulo 14 y vamos a ver acerca de un pueblo y cómo Yahweh envió las plagas sobre este pueblo de Egipto, y cómo este pueblo, a través de las escrituras, podemos darnos cuenta que no deseaba o no permitía que este pueblo de Israel saliera de este duro trabajo de las tareas de Egipto. Vemos que Yahweh mandó o levantó a un hombre, a un libertador por nombre Moisés. Lo llamó con un llamado, con un propósito sobre su vida, para que este hombre pudiera ser el libertador de este pueblo.
con una mentalidad, con diferentes cosas diferentes este pueblo. Pero cuando tú y yo nos damos cuenta que se enfrentó ante un pueblo que no deseó, y que por todos lados puedes mirar a través de las escrituras que aunque Yahweh envió y traía las plagas sobre la tierra de Egipto, este pueblo o este hombre faraón era un hombre de un duro corazón. Yahweh dice en la escritura que Yahweh endureció el corazón del faraón y no permitía que el pueblo de Israel saliera para que rindiera culto al para que rindiera culto a Yahweh. Vamos a Éxodo capítulo 14, versículo 9. Éxodo 14, versículo 9. Dice: pero los egipcios los persiguieron con la caballería completa del faraón. Vemos que salieron, a pesar de que no permitía que salieran. Yahweh trajo sus juicios, trajo las 10 plagas sobre la tierra de Egipcio, sobre el pueblo de Egipto. Llegó en el punto en el que Yahweh estableció sus juicios sobre la tierra de Egipto. El faraón dejó ir a este pueblo. Sin embargo, dijo: vayan. Dice: vayan, salgan de este lugar. Y dice la misma escritura que los egipcios apremiaron al pueblo de Israel con tantas cosas, con oro y con ganado y con diferentes cosas, con todo lo que el pueblo necesitaba para que fuera y rindiera culto a Yahweh en medio del desierto, para que en medio de aquel lugar estableciera un tabernáculo para él. Y dice el versículo siguiente, dice: pero los egipcios los persiguieron con la caballería completa una vez que los dejaron ir. ¿Sabes qué es lo que hizo Faraón? Dijo: ¿qué he hecho? Es algo semejante a tener a alguien en tu casa que te haga todo lo que tú deseas, pero sin que tengas que dar ninguna paga. Ese era el pueblo de Israel. Era un pueblo que estaba esclavizado, en el que después de cierto tiempo dice que el pueblo salió. Dice: pero los egipcios los persiguieron con la caballería completa del faraón, juntamente con sus carros, sus jinetes y su ejército, y les dieron alcance mientras estaban acampando junto al mar. Cuando acampaban junto a la desembocadura del canal, frente a Belzefón, dice: al aproximarse el faraón, los de la casa de Israel alzaron sus ojos y vieron a los egipcios venir en su persecución. Y sintiendo mucho miedo, los hijos de Israel oraron ante Yahweh. Versículo siguiente dice: luego dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado así al sacarnos de Egipto? ¿Acaso no es esto lo que hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los dioses de egipcios? Pues nos hubiera sido mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Entonces respondió Moisés al pueblo, diciendo: no teman, esperen y vean la liberación que Yahweh les dará hoy. Y los egipcios que ahora ven jamás los volverán a ver. Qué importante palabra. ¿Cuántos de nosotros muchas veces en nuestras vidas no sentimos temor en el medio de las circunstancias? ¿Sabes que el temor es parte de nuestra naturaleza? El temor a las cosas del día de mañana. Cuando tú y yo queremos servir a Yahweh, muchas veces viene temor a nuestras vidas, ¿sí o no? Y ese temor muchas veces es parte de ese sentir en el cual tú y yo tenemos. Dijeron: ¿para qué nos has traído hasta este lugar? ¿Acaso no había sepulcros en la tierra de Egipto para que vengamos a morir en el desierto? Era un acontecimiento delante de ellos que en el cual no había sucedido. Todo llegó hasta un punto en el que ellos tuvieron que entender en su vida y en su corazón. Si tú sigues continuando y leyendo estas escrituras, dice la escritura que sobrevino temor al pueblo de Israel. Se olvidaron de lo que Yahweh había hecho en sus vidas. Y muchas veces así tú y yo somos en nosotros. Muchas veces, aunque miramos las circunstancias, las aflicciones que están a nuestro alrededor, que tú y yo tenemos que enfrentar en esta vida, muchas veces nos olvidamos de las cosas grandes y maravillosas que Yahweh ha hecho a través de nosotros.
Que cuando viene la adversidad, las dificultades, las tribulaciones en nuestras vidas, tarde o temprano, tú y yo llegamos hasta ese punto, hasta esa encrucijada, de que muchas veces por el temor que sobreviene a nosotros, nos olvidamos de las cosas que Yahweh ha hecho en nosotros. Y no nos acordamos de las cosas grandes y maravillosas que Yahweh ha hecho a través por nosotros. Este pueblo acababa de ser espectador de un gran milagro que Yahweh había hecho. Por 430 años habían permanecido esclavizados en la tierra de Egipto. No eran ciertos meses, no eran días, eran años, eran generaciones, en las cuales toda una generación y generaciones había estado esclavizada. Y de la noche a la mañana Yahweh levanta a un libertador, que era por medio de Moisés. Los saca de los duros trabajos de la tarea de Egipto. Dejaron de ser esclavos, ya no lo fueron. Salieron de aquel lugar y fueron espectadores de las cosas grandes y maravillosas que Yahweh había hecho a través de ellos, trayendo los juicios, trayendo el granizo, trayendo diferentes cosas sobre este pueblo, las ranas, todas las cosas que Yahweh, los juicios que ellos habían mirado. ¿No lo vieron? ¿Acaso no se habían dado cuenta que habían sido esclavos? ¿Que ahora era un pueblo libre? Y que Yahweh había establecido sus juicios y había traído 10 plagas sobre la tierra de Egipto. No era cualquier cosa. No era cualquier cosa la que Yahweh había hecho por ellos. Mas sin embargo, cuando se enfrentaron y vieron a los egipcios nuevamente detrás de ellos, yo no sé si ellos se recordaron nuevamente de su condición, de que era un pueblo esclavizado. Y de tal manera que le dijeron a Moisés: Moisés, ¿acaso no era mejor haber morido en la tierra de Egipto? Muchas veces así actuamos muchos de nosotros. Que cuando Yahweh nos manda a hacer algo diferente, muchas veces sobreviene temor a nuestras vidas. Pero ¿sabes qué es lo que Yahweh desea que tú y yo veamos? Las grandes cosas que Él ha hecho a través de nosotros. Eso es lo que Yahweh desea. Hay aflicciones, sí. Hay tribulaciones, sí las hay. Pero nunca podemos olvidarnos de las cosas que Yahweh ha hecho con nosotros. Cuando el miedo viene y sobrepasa nuestra vida, nuestras circunstancias, es ese momento en el que tú y yo muchas veces nos damos por vencidos, o si tú quieres llamarlo de tal manera, tiramos la toalla en nuestras vidas. Por más difícil y por más dura que sea la situación muchas veces en nuestras vidas, voltea con la persona que está a tu lado y dile: nunca puedes darte por vencido. Amén. Fíjate lo que dice el versículo siguiente. Habían olvidado lo que Yahweh había hecho a través de ellos. Vamos a brincar hasta el versículo 30. Dice: así libró Yahweh a Israel de la mano de los egipcios aquel día. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Al ver Israel el gran portentoso que Yahweh había realizado contra los egipcios, el pueblo rindió reverencia a Yahweh y le creyó a Yahweh, y también Moisés su siervo. Fíjate, vieron a los egipcios que venían detrás de ellos, fueron espectadores, cruzaron por el mar Rojo. Dice que cruzaron en seco por aquel lugar. Yahweh abrió el mar por ellos. Dice la escritura que cuando iban cruzando el pueblo de los egipcios, o el pueblo egipcio, en medio del mar, Yahweh hizo descender las aguas, o las paredes de las aguas, dice, y tragó a todos, junto con todo el ejército de los egipcios. Fueron espectadores, vieron el portentoso milagro que Yahweh había hecho a través por ellos. Y mira lo que sigue diciendo, versículo 31. Dice: al ver que Israel, dice, los portentosos que Yahweh había realizado contra los egipcios, el pueblo rindió reverencia a Yahweh y le creyó a Yahweh, y también Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron a Yahweh este cántico diciendo: cantaría a Yahweh con júbilo porque es exaltado. Grandemente arrojó el mar a los caballos y a sus jinetes. Oye, Yahweh fuerte, glorioso, tú has sido el libertador para nosotros.
Dice, este es mi Elohim, yo lo elevaré. Dice, el Elohim de mi padre, yo lo exaltaré. Yahweh es poderoso, guerrero, Yahweh es su nombre. Y puedes seguir leyendo todo el cántico de Moisés y del pueblo de Israel. Pero mi pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel no alabó y no entonó este cántico de alegría, de júbilo sobre sus vidas cuando salieron de la tierra de Egipto? ¿Sabes muchas veces por qué sucede? ¿Por qué no cantaron este cántico cuando salieron el primer día, cuando Yahweh envió y estableció las plagas sobre la tierra de Egipto? Cuando llovió granizo sobre aquel lugar, cuando vinieron las plagas de las ranas sobre aquel lugar, cuando vinieron los egipcios. ¿Sabes cuándo empezaron a entonar y dar gracias a Yahweh? Cuando miraron con sus propios ojos que Yahweh había acabado con el pueblo egipcio. Muchas veces tú y yo queremos mirar y ver lo que Yahweh ha hecho, cuando muchas veces ni lo vamos a ver con nuestros propios ojos, cuando simplemente tú y yo tenemos que creer en nuestras vidas y en nuestros corazones a la palabra que Yahweh ha dado. No podemos creer que Yahweh puede sanar una vez que tú y yo veamos el milagro de una sanación. Tú y yo tenemos que creer que Yahweh sana por lo que su palabra establece, que dice que su palabra, que por sus llagas tú y yo hemos sido sanados. Esta es nuestra confianza y esta es nuestra emuná que tú y yo podemos depositar en Él. Que Yahweh había dado a su pueblo y les había dicho, porque los egipcios que ustedes ven nunca más para siempre los verán. Ellos tenían que haber creído que cuando Yahweh los había librado de aquel lugar y había establecido sus juicios, Yahweh era fiel para cumplir y establecer su propósito y su promesa sobre sus vidas. Muchas veces, ¿qué dice la palabra en Hebreos? ¿Cuál es la fe? La fe es la convicción. ¿Qué más? A ver, termina conmigo. De lo que no se ve. Y la convicción de lo que no se espera, si tú quieres llamarlo así. Esa es la fe, esa es la emuná. Es tener la confianza y la seguridad que Él hará, aun cuando tú y yo no veamos las cosas hechas en nuestras vidas. Que si Yahweh lo ha prometido, que si Yahweh lo ha dicho y lo ha establecido en su palabra, nuestro deber es creer en la palabra que Él ha establecido en nuestras vidas. Su palabra lo dice, su palabra lo describe. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es a lo que tú y yo tenemos que creer. ¿Cuántos de nosotros queremos servir a Él? ¿Sabes que ese es nuestro propósito? El propósito que tú y yo tenemos cuando queremos servir al Padre, mucho de nuestro servicio está basado precisamente en nuestra fidelidad, en nuestra emuná, en lo que el Padre ha establecido en nuestras vidas. El servicio, déjame decirlo de esta manera, tu servicio, nuestro servicio, para ti y para mí, que tú y yo queremos servir allá. ¿Cuántos queremos servirle? La mayor parte de nuestro servicio está basado precisamente en nuestra fidelidad a los caminos de Él. Yo no puedo decir, o es difícil quererle servir a Él, si mis convicciones o mi fe, mi convicción no es verdaderamente seguirle a Él por sobre todas las cosas. ¿Cuántos entendemos? ¿Qué es servirle a Él? Muchas veces el tener que servirle a Él es tener la convicción precisamente en nuestras vidas o en cada uno de nosotros, la fe y la fidelidad, la constancia. ¿Qué es fe? Fe es emuná, es fidelidad, constancia a los caminos de Yahweh, es creer, afirmar lo que Yahweh ha establecido en su palabra. Lo que su palabra se establece como una verdad, eso es verdad para nosotros. Muchas veces tú y yo, como personas que queremos servirle a Él, muchas veces tenemos que renunciar a nuestros planes y a nuestros propósitos en nuestras vidas. Es tener que abandonar muchas veces nuestra vida para poderla poner a servicio de otros. Servir
precisamente eso es servir. Cuando se habla de servicio a Yahweh, se habla de servir. ¿Qué es servir? Es que mi vida es usada para el servicio de otros. Yeshua lo dijo: quien quiera ser primero, tiene que ser primero ¿qué? Siervo. ¿Cuántos entendemos eso? Y sabes que ese es el propósito de nosotros. El propósito de nuestras vidas es poder cumplir los planes y los propósitos de Yahweh. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sirviendo. Amén. Si podemos establecer una meta, estableces esa meta. Nuestra vida o mi vida es para su servicio. Es para que yo pueda servir para las cosas de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Eso es Abraham. ¿Por qué crees que Abraham, dice la palabra que Abraham le creyó a Yahweh y le fue contado por justicia? Por la fe Abraham fue salvo. Abraham fue salvo por creerle a Yahweh, aún que no miró las cosas que Yahweh había destinado, pero simplemente lo creyó con su vida y su corazón. Yahweh le había prometido a Abraham que su descendencia, de sus lomos, vendría una gran multitud de naciones y de pueblos. Mi pregunta es, ¿Abraham lo miró? Abraham nunca lo miró. Abraham nunca miró la promesa cumplida de Yahweh sobre su vida, que de sus lomos saldría una gran multitud de pueblos y de naciones. Mas sin embargo dice la palabra que por la fe Abraham fue salvo al creerle a Yahweh. Nuestra vida o nuestras vidas deben de estar basadas en poderle creer a Él por sobre todas las cosas, en lo que Él ha establecido, en lo que Él ha dicho su palabra. Job, que aunque en medio de sus aflicciones y en medio de todas sus adversidades que Job se encontraba, cuando sus hijos habían muerto, cuando vino y una gran llaga invadió la vida de Job desde la coronilla hasta la punta de sus pies, estaba Job lleno de llagas. Y viene su esposa delante de él, su buena ayuda idónea, y le dice a Job: ¿por qué no maldices a Yahweh o por qué no maldices a Dios si te mueres? Mas sin embargo esa no fue la condición de Job. Job dijo: aunque él me matare, aún en él esperaré. Aunque tú y yo no veamos las cosas suceder en nuestras vidas, Abraham tuvo la convicción de poderle creer en él, que si Yahweh le había prometido que si a través de sus lomos vendría una gran descendencia, y esa descendencia vendría a través de su vida, de su hijo Isaac. Y ese Abraham nunca dudó. Aún dice la escritura que él, creyendo que si sacrificaba a su hijo, Yahweh era fiel y justo para resucitar la vida de su hijo, porque Yahweh le había prometido que a través de él vendría una gran descendencia. No lo miró, pero tú y yo tenemos que creerlo. ¿Cuántos de nosotros creemos verdaderamente que Yahweh puede alcanzar a nuestras familias? Que Yahweh puede alcanzar a nuestras casas, que Yahweh puede alcanzar a nuestro vecino, que Yahweh puede alcanzar a nuestro prójimo. Pero ¿sabes qué es lo que queremos tú y yo ver? Que ellos se puedan acercar para decir que Yahweh los puede acercar. No. Dice la misma escritura, Ezequiel dice: busqué el medio, dice, ¿quién pudiera ponerse en la brecha a través de mi pueblo? Tú y yo somos para abrir brecha para otros que vienen detrás de nosotros. Si tú y yo queremos cumplir los planes y los propósitos de Yahweh en nuestras vidas, tu vida y mi vida van a ser usadas para que tu vida y mi vida puedan abrir camino para otros que vienen detrás de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos queremos abrir camino para nuestros hijos? Abuelo, para tus nietos, para tus hijos. Tú y yo tenemos que abrir camino. Tú y yo somos llamados a hacer y abrir camino donde no hay camino. Pero ¿cómo vamos a abrir camino si muchas veces en nuestra vida o en nuestra convicción no somos capaces de poderle seguir a Yahweh en medio de nuestras convicciones? Eso es servir. Y a veces las aflicciones vienen a nuestras vidas. Las preocupaciones siempre van a estar ahí. Vamos a Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11, versículo 6.
Y esto es lo que Yahweh, lo que Moisés estaba hablando a Faraón en aquel entonces, cuando salieron de la tierra de Egipto, dice. Antes de que salieran de la tierra de Egipto, dice, y habrá gran lamentación en la tierra de Egipto como jamás ha habido ni la habrá. Dice, pero respecto a la casa de Israel, ¿cuántos entendemos que somos casa de Israel? Fíjate qué importante palabra, dice. Y habrá gran lamentación en la tierra de Egipto como jamás lo ha habido ni jamás lo habrá. Pero respecto a la casa de Israel, ni un perro les habrá de ladrar, a las personas, al ganado, para que comprendan que Yahweh hace distinción entre Egipto e Israel. Di conmigo, Yahweh es un Elohim que hace distinciones. Qué tremendo. Muchas veces la gente dice, no, pero Yahweh no hace distinción de personas. Sí, Yahweh lo hace. Delante de los ojos de Yahweh, quiero decirte algo, todos somos iguales delante de los ojos de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Ni yo soy mayor que tú, ni tú eres mayor. Simplemente somos conciudadanos, miembros de la familia de Israel, y cada uno somos llamados a poderle servir a Yahweh en cualquier área de nuestras vidas. Pero déjame decirte, Yahweh sí hace distinciones. Yahweh no nos compara como las demás naciones. Dice, para que sepan, dice, para que comprendan que Yahweh hace distinción entre Egipto e Israel. Aquí estaba hablando a un pueblo que todavía no había pasado, que estaba saliendo de su esclavitud. Yahweh levanta todas estas cosas, trae sus juicios, trae todo esto sobre la tierra de Israel. Y Yahweh empieza a hablar a través de Moisés diciendo que nunca y jamás habría tanta lamentación a través de los juicios que Yahweh realiza, porque Él hace distinción entre Israel y Egipto. ¿Quién representa a Egipto? Egipto siempre ha representado lo que es el sistema de este mundo. E Israel es aquellos. ¿Por qué es tan importante? Déjame poner un paréntesis. ¿Por qué es tan importante que nuestras vidas estén, que tú y yo hayamos aceptado al Mesías en nuestros corazones? La palabra dice que todos somos criaturas de Él. ¿Sí o no? A todos nosotros nos creó. Y muchos a veces pueden pensar, yo no tengo que aceptar a Jesús, a Yeshua sobre mi vida, sobre mi corazón, si Él me conoce, si yo estoy tan cerca de Él. No, déjame decirte, hay esa distinción. Hay una gran diferencia entre ser creación y ser hijos. La creación son todos los demás. Hijos son aquellos que pertenecen a Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Mi pregunta es, ¿quiénes de nosotros somos? ¿O somos creación suya? ¿O somos hijos de Él? Si somos hijos de Él, tú y yo somos llamados a poder reflejar la imagen y la semejanza de aquel que nos llamó. De un reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Que si antes tú y yo éramos tinieblas, ahora tú y yo tenemos que ser luz. ¿Cuántos entendemos eso? Porque hay distinción. Hay cosas que nos pertenecen a nosotros como su pueblo. El sistema, cuando somos parte de su pueblo, somos parte de Israel. Egipto es todo lo que corresponde al sistema de este mundo. Y la palabra dice que Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo Elohim de ayer, Él es el mismo Elohim de hoy y seguirá siendo el mismo Elohim por los siglos venideros. Él nunca va a cambiar y siempre habrá una distinción entre lo que es su pueblo y lo que no es su pueblo. ¿Cuántos entendemos? Hay una distinción. Vamos a Éxodo capítulo 6. ¿Dónde radica esa distinción en nuestras vidas? Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Éxodo 6, de 6 al 8. ¿Estamos ahí? Dice, por eso di a los hijos de Israel, yo soy Yahweh Elohim, que los sacaré de la opresión de los egipcios y los libertaré de su servidumbre, los rescataré mediante la fuerza y con brazo alzado y con grandes juicios. Los tomaré como pueblo mío
yo seré ese Elohim. Entonces ustedes sabrán que yo soy Yahweh su Elohim, que los saca de la opresión de los egipcios. Versículo siguiente dice: los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano en juramento de que entregaría a Abraham, Isaac y a Jacob, que les daría por heredad. Dice la escritura: yo soy Yahweh. Versículo 9: así habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no prestaron atención a Moisés por causa, ¿qué dice la escritura? De su depresión y su servidumbre. ¿Qué es lo que sucede principalmente? ¿Cuántos de nosotros viene a veces la incertidumbre en nuestras vidas? ¿Cuántos de aquí somos pueblo? Amén. Amén, lo miro hermanos. Amén, ¿verdad? Ah, gracias, Padre, ¿verdad? Si están aquí. Si tú y yo somos pueblo, muchas veces dice la escritura, Yahweh había entregado una palabra a su pueblo. Dice: yo los sacaré de los duros trabajos de la tierra de Egipto. Y les mostró todo lo que Yahweh haría. Pero dice la escritura que el pueblo no oyó y no escuchó. Dice versículo 9. Dice: y habló Moisés a los hijos de Israel, pero no prestaron atención a causa de su depresión y la dura servidumbre que estaba sobre sus vidas. ¿Sabes que el desánimo, cuando tú y yo somos parte del pueblo de Yahweh, no podemos permitir que el desánimo, que la depresión invada nuestras vidas? Porque en el momento que la depresión, el desánimo viene e invade nuestras vidas, por más bonito que pueda sonar un mensaje, una palabra, no tendrá el efecto en nuestras vidas y en nuestros corazones para poder levantar nuestros ánimos de donde están. Porque en nuestra vida y en nuestro corazón lo que está y lo que reside es el desánimo, la depresión que está muchas veces tan arraigada, y que muchas veces, y no es por hablar, a veces la gente puede decir, pero es que el mensaje no importa, puede ser cualquier mensaje y puedes escuchar cualquier sermón y cualquier predicación y el mensaje seguirá siendo el mismo, porque no tendrá la convicción de levantarse. Por más que Moisés les habló de tal manera de decirles: esto es lo que Yahweh hará, porque yo seré para ustedes su pueblo, ustedes serán mi Elohim, serán mi especial tesoro, el pueblo y el desánimo del pueblo estaba por los suelos. No podemos permitir que el desánimo viene y opaque nuestra vida, nuestra condición que tú y yo tenemos como pueblo. En el momento que el desánimo, la depresión viene e invade nuestras vidas, nuestros corazones, a veces es tan difícil poder salir de aquel lugar, porque nada de lo que pueda pasar levantará nuestros ánimos. Alguien podrá venir y orar por nosotros, interceder por nosotros, pero la misma condición seguirá siendo la misma, porque hay algo que tú y yo tenemos que hacer en nosotros. Hay áreas, hay personas que no les llena nada en la vida, no llena nada. A veces hay conflicto por todo, y a veces el conflicto ese no es el conflicto, es la condición y la vida de la persona, que a veces está en depresión, o que hay tanto descontento en su vida que nada puede llenarlo, que todo es indiferente y todo lo que hace es mal. ¿Cuántos entendemos eso? Porque ese es el momento de la incertidumbre. Fue en el momento que Moisés habló al pueblo, y el pueblo dice que no escuchó a causa de la depresión y la servidumbre que habría sobre sus vidas, sobre sus corazones. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así en un momento? De todo aprendemos, pero no podemos darnos por vencido en medio de las circunstancias. Por más, no puedo dejar de creer en lo que Yahweh ha establecido en su palabra y en lo que Yahweh ha prometido en nuestras vidas. En el momento que yo desisto y yo dejo de creer en los planes y en los propósitos de Yahweh,
es en el momento en el que muchas veces mi vida se ve puesta en el desánimo, en el que empiezo a dejar de creer en los planes y en los propósitos de Yahweh, porque no lo empiezo a ver, porque no lo empiezo a ver cumplido, y tarde o temprano llega y nos invaden tales circunstancias a nosotros, que por más que pueda hablarnos, y por más que Yahweh pueda hablar de su palabra a nosotros, muchas veces nuestros oídos no tienen la condición de poder escuchar. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no puedes permitir que el desánimo, que la depresión invada tu vida. Porque sabes que en el momento que tú y yo dejamos que eso invada nuestras vidas, somos presa fácil del enemigo. Es en el momento en el que Satanás tomará ventaja en nosotros. ¿Sabes qué es lo que ocurrió con el pueblo de Israel? Salieron de una libertad, mas sus corazones nunca habían sido libres del pueblo de Egipto. Siempre se miraron en la misma condición de ser esclavos, porque por más que Yahweh hacía a través de ellos, siempre miraban a veces lo negativo de todo el problema. Y muchas veces eso sucede con nosotros. Y a veces que hasta parece que este relato de Moisés nos habla y a todos, a cada uno de nosotros. A veces por más que sucedan las cosas, ¿qué es lo que pasa? A todo se le ve lo negativo. Y nunca se ve lo positivo de nada. Pasa algo, bueno, es que esto... Y siempre está lo negativo delante de todo. ¿Y lo positivo? ¿Acaso no habían mirado lo que Yahweh había hecho? ¿No habían sido espectadores de los juicios que Yahweh había traído sobre la tierra de Egipto? ¿De cómo Yahweh había levantado un libertador en medio de su aflicción? Que dice la escritura que cuando llegó el clamor a los oídos de Yahweh, Yahweh se acordó del pacto que había establecido con Abraham, Isaac y Jacob a causa del clamor del pueblo de Israel. Tantas cosas que Yahweh muchas veces puede hacer y que muchas veces por la depresión, muchas veces no lo podemos ver en nosotros. Vamos a continuar. Si tú y yo vamos a poderle servir, di conmigo, tiene que cambiar nuestra condición. Nunca tú y yo podemos servir a Yahweh si nuestra condición de aquí de adentro no es cambiada. Este pueblo no iba a poderle servir mientras su condición siguiera estando en depresión y en tanta incertidumbre en sus vidas. Nuestra vida, nuestra condición tiene que cambiar para que tú y yo podamos servir. Para que tú y yo podamos ser servidores de Él. Nuestra vida, di conmigo, mi vida tiene que ser cambiada. Yahweh no podrá usar mi vida si mi vida no es cambiada a las cosas que Él desea. Si sus propósitos no son cumplidos, muchas veces nuestra vida no es cambiada. ¿Por qué? Porque si este corazón y esta vida no cambia, nuestra circunstancia no cambia por dentro, y estoy a veces, si tú quieres, en desánimo yo mismo, y estoy con opresión sobre mi propia vida, ¿qué será cuando alguien se me acerque? Tú y yo somos, di conmigo, tú y yo somos agentes de transformación. Como agentes de transformación que tú y yo somos, tú y yo tenemos que tener nuestra vida, nuestra capacidad de poder cambiar y de transformar a otros. Ese es el propósito. La palabra dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas al reino de su luz. Hay algo que está en nosotros. Somos, dice la palabra, dice que somos embajadores de su reino. Hay algo que está en nosotros. Pero si esta vida no cambia, ¿qué será en el momento cuando alguien se acerque y ore por ti y te pida, vamos a orar? En nosotros y en cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos servir y podamos ser, déjame decirte a alguien, cuando tú y yo vamos a dar un consejo a alguien, o cuando alguien viene delante de nosotros, esa persona
debe de salir mejor, en mejor condición del estado en el que vino delante de nosotros, no en peor estado. ¿Sí? Amén. Vamos a poner un panorama. Si mi vida de aquí de adentro no es cambiada, y vamos a decirlo, soy una persona un poco pesimista o negativa, y esa persona viene y me dice, vamos, es que tengo este problema, esta circunstancia, me quedé sin empleo. Vamos a poner un panorama. Me quedé sin empleo, mis hijos no me obedecen, y para colmo hay alguien dentro de mi familia que está en peligro o sufrió un accidente. ¿Cuál sería nuestra condición? Uy, no, mi hermano, pues sí que estás bien salado. No, pero vamos a orar. ¿Con qué crees? ¿Tú piensas que eso ayudó a poder salir adelante? No. Pero al último le decimos, pero vamos a orar, que Dios es fuerte y poderoso. No, ya le dijiste que su vida no tiene remedio. Pero nuestra condición, que debe residir en nosotros, que hemos sido cambiados, es que cuando alguien viene con el problema, no importa cuál sea tu problema, tu aflicción, la palabra dice que Él es el mismo Elohim de hoy, por siempre, por los siglos de los siglos. Y si esa es tu condición, peor es la condición del pueblo de Israel, que de un día para otro miraron la luz, la luz resplandeció sobre ellos. Ese es el mismo Elohim que tú y yo tenemos. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, no importa cómo esté tu situación, su palabra dice que ni lo alto ni lo profundo nos podrá separar delante del amor de Yahweh. Y esa es nuestra confianza que tenemos en Él. Vamos a orar, hermano. Levantas un poco el ánimo de esa persona, y cuando el ánimo de esa persona es levantado, puede tener la condición y la capacidad de poder escuchar y de poder creer lo que Yahweh establece en su palabra, y de poder creer que esa es una verdad sobre su vida. Pero si eso no sucede, ¿cómo va a llegar? Y este pueblo no lo pudo mirar, porque dice que por más que Moisés habló sobre ellos, ¿qué era? Estaban en incertidumbre, en desesperación, en tanto conflicto. ¿Y qué es lo que primero tiene que cambiar? Aquí adentro. Nuestra vida tiene que cambiar por completo. ¿Qué es aquello que nos hace como distinguirnos como su pueblo? En Éxodo capítulo 12, por el tiempo, en Éxodo capítulo 12, cuando tú miras Éxodo capítulo 12, hay una distinción que Yahweh tenía sobre su pueblo. ¿Qué es lo que nos hace ser diferentes al resto de los demás? Dice la escritura que cuando el ángel de la muerte iba a pasar sobre la tierra de Egipto, Yahweh dio órdenes al pueblo de Israel que sacrificaran y tomaran a un cordero, que sacrificarían a ese cordero, y la sangre de ese cordero tenía que ser rociada sobre los marcos de las puertas y sobre los dinteles de cada uno de los lugares donde habitaban y estaba cada uno de los hijos de Israel. Yahweh no miró, y Yahweh no dijo, este es israelita, este no es israelita. Yahweh miró una condición. Yahweh dijo, y esta será la distinción que yo haré, que cuando pase el ángel de la muerte sobre la tierra de Egipto, sobre todos aquellos que sobre sus casas tengan la sangre del cordero sobre sus casas, yo haré distinción de entre esa casa y una casa. ¿Qué es lo que hace distinción entre tu vida y entre las demás naciones? Que tu vida y mi vida deben de estar rociadas por la sangre del cordero. Nunca tú y yo podemos salir adelante, o Yahweh nunca, déjame decirlo de esta manera, Yahweh nunca hará una distinción si en nosotros
no está la sangre del Cordero sobre nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es una realidad sobre nosotros. Escondernos, dice la Escritura que nuestra vida, dice Colosenses, que tu vida y mi vida deben de estar escondidas en Él. Que la sangre del Mesías sea la sangre sobre nuestros marcos de nuestros corazones, sobre los dinteles de nuestros corazones, sobre nuestras vidas, donde Él pueda hacer una distinción y Él puede decir: ahí está uno de mis hijos, ahí está mi hijo, ahí está mi pueblo. Porque eso es lo que hace distinción, que tú y yo podamos tener la sangre del Cordero en medio de nuestras vidas, de nuestros corazones, que tú y yo le hagamos recibido en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que sea el que traiga un cambio en cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos? Vamos a Lucas capítulo 24. Di conmigo: la distinción es su sangre. Amén. Si esa sangre, si esa es una distinción, tú y yo tenemos que ser sumergidos en Él. Nuestra vida debe de estar sumergida ¿dónde? En Yeshua. Para que mi vida pueda reflejar la imagen de Yeshua que vive y reposa en mi vida. ¿Cuántos entendemos eso? Tú y yo tenemos que ser portadores de la imagen y la semejanza de Él. Que si tú y yo pertenecemos a Él, mi vida debe de dar un reflejo de quién Él es a través de mí. No te estoy diciendo que vayamos a cambiar de la noche a la mañana y que vayamos a ser perfectos. Pero sí estoy hablando de conducirnos delante de los caminos de Yahweh para que tú y yo podamos ser su pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice: he aquí en ese mismo día, dos de ellos iban en una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros a Jerusalén, conversando entre sí acerca de todo lo que había sucedido. Y esto estaba hablando respecto a la muerte y a la resurrección del Mesías, que el Mesías había muerto, y dice la Escritura que el Mesías habría de resucitar al tercer día. Y todos estaban expectantes de todas estas cosas. Y dice la Escritura, dice: pero en ese mismo día dos de ellos iban a la aldea camino de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, conversando entre sí acerca de todo lo que había sucedido. Y conversando y discutiendo uno con el otro, sucedió que Yeshua vino y los alcanzó y caminaba junto con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Entonces Él les dijo: ¿qué son todas estas cosas de las cuales hablan entre ustedes mientras caminan entristecidos? Mira, vamos a ver una condición nuevamente. ¿Cómo caminaban estos hombres? Entristecidos. ¿Y por qué no le reconocieron a Yeshua cuando se acercó delante de ellos? Porque su pensamiento y sus convicciones estaban reflejadas en que ellos querían ver algo con sus ojos. Y vamos a seguir leyendo, déjame, no quiero brincar, me dice: mientras estaban entristecidos, dice, mientras hablaban, que caminaban entristecidos. Y uno de ellos, cuyo nombre era Cleofas, contestándole le dijo: ¿eres tú ciertamente el único forastero en Jerusalén que no está enterado de las cosas que han sucedido en estos días? Y él les preguntó: ¿qué cosas? Ellos le respondieron respecto a Yeshua el Nazareno, varón que era profeta poderoso en palabra y en obras ante Elohim y ante todo el pueblo. Pero los principales sacerdotes y los ancianos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel. He aquí hace ya 3 días que sucedieron todas esas cosas. ¿Sabes qué es lo que ellos esperaban? Déjame ponerlo de esta manera. Muchas veces tú y yo queremos ver los resultados que tú y yo queremos, y no lo que la palabra y no lo que el Padre ha establecido en su palabra. Si Yahweh promete algo en su palabra, ¿es algo que tú y yo podemos creer
y verlo sobre nuestras vidas. Pero muchas veces no puedo esperar ver algo que yo deseo verlo y que sea cumplido. Estos hombres, dice, ¿acaso era el que iba a redimir a Israel? ¿Sabes qué es lo que ellos estaban esperando? Ellos estaban esperando que el Mesías iba a redimir y iba a libertar al pueblo de Israel de los romanos. Ellos esperaban verlo en cierta condición, que con la muerte del Mesías, el Mesías hiciera libre a todo el pueblo de la, no quiere decir la esclavitud, porque no estaban completamente en una esclavitud, pero estaban bajo el dominio del pueblo romano. Y eso es lo que ellos deseaban ver con sus corazones. Mientras tanto, Yeshua se les acercó a ellos, sino que no lo reconocieron, porque muchas veces estamos tan empeñados, tan afanados en querer ver lo que tú y yo deseamos ver con nuestros ojos, que no nos damos cuenta que el que está obrando y el que está haciendo las cosas es Él en nuestras vidas. A veces Él está obrando y está haciendo, pero muchas veces queremos ver lo que nuestros ojos desean y no lo que Él está haciendo. No lo reconocieron. Vamos a continuar. Pero los principales, dice, y también algunas mujeres de entre nosotros han sorprendido, dice, porque fueron temprano al sepulcro y al no encontrar su cuerpo vinieron e informaron que habían visto ángeles, quienes dijeron que él estaba vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Pero Yeshua les dijo, insensatos, y ahí es donde Yeshua les dice, versículo 25, oh insensatos y duros de corazón, para creer todo lo que los profetas han hablado. Yeshua les está diciendo, ¿están creyendo todo lo que los profetas han dicho? Dice, ¿no estaban estas cosas, dice, dispuestas para que el Mesías padeciera y entrara en su gloria? Y empezando de Moisés por los profetas les explicaba lo referente a él en las escrituras. Al irse, acercándose a la aldea donde les hizo creer que iba a un lugar más adelante, pero ellos insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya ha declinado el día y está oscureciendo. Entró pues y se quedó con ellos, dice, y aconteció que al sentarse con ellos a la mesa y tomó el pan y habiéndolo, dice, lo partió y les dijo, y les dio. Y al instante les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él se fue, dice, él fue quitado de ellos. Y decían uno al otro, ¿no estaba endurecido? Dice, ¿o no ardían nuestros corazones dentro de nosotros cuando hablaba en el camino con nosotros, nos explicaba todo lo referente a estas palabras? Levantándose en aquel mismo momento, volvieron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Y decían, nuestro Adón en verdad ha resucitado y se ha perdido y se ha parecido a Simón. Y también contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Dice, y cómo les había dado a conocer cuando les partió el pan. Déjame llegar hasta un punto aquí por el tiempo. Cuando tú y yo llegamos en el punto, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a quitar las dudas, las aflicciones, muchas veces la depresión que viene y invade nuestras vidas? La única manera en que eso va a ser quitado de nuestras vidas y de nuestros corazones es en el momento en el cuando tú y yo tengamos una relación con Yahweh. En el momento que tú y yo aprendamos a tener una relación íntima con Él, es cuando todas esas cosas desaparecerán de nuestras vidas. Estos hombres estaban tan entristecidos sobre sus vidas, en sus corazones, porque no habían mirado lo que el Mesías había prometido, lo que los profetas, el libertador de Israel. Mas Yeshua les dice, tan insensatos son para creer todo lo que les... Y no estaba diciendo Yeshua, no tienen que creerlo, pero ellos esperaban verlo con sus propios ojos, ver una redención completa donde ellos fueran libres del gobierno del pueblo romano, y no era de esa manera. Pero en el momento que ellos empezaron a entablar
y a tener una relación con Él, fue en el instante que los ojos y los corazones de ellos y el corazón de ellos ardió por la palabra y poderle creer a lo que la palabra de Yahweh tenía establecido. Cuando tú y yo vamos a quitar todas estas cosas, el desánimo, cuando tú y yo empezamos a tener una intimidad con Yahweh. Nadie puede ser alguien por nadie más. Tú y yo somos, siempre lo he dicho, cada uno debe de pelear nuestras batallas. ¿Y cómo muchas veces las vamos a pelear? Enfrentando nuestros propios gigantes. ¿Y sabes cuál es nuestro propio gigante? O vamos a llamarlo nuestro propio enemigo. Nosotros. Para dejarlo de esta manera, muchas veces tú y yo tenemos que derrotar y vencer a nuestro propio gigante, a nuestra propia carne, para poderle servir a Él. Es necesario, para poderle tener una relación, es necesario tener una relación con Él, una intimidad con Él, para que tú y yo podamos ser servidores de Él. ¿Cuántos entendemos eso? Primera de Pedro capítulo 2. ¿Cuál es el plan? Y con esto quiero terminar. ¿Cuál es el plan que Él tiene para nosotros? ¿Cuál es el plan del Padre? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: pero ustedes son linaje escogido para que sirvan. Fíjate qué importante palabra. ¿Cuántos aquí son real sacerdocio? Amén. Y eso está hablando de todo, tanto mujer como varón. No es simplemente para los varones, no simplemente es para el sacerdocio y los varones dice es para el sacerdote y nosotros las mujeres ya quedamos fuera. No, dice la escritura que dice la misma escritura que Él nos hizo reyes. ¿Y qué le dice la escritura? Y sacerdotes. Dice: pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida. ¿Cuántos redimidos hay aquí por la sangre del Mesías? Dice: para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó del reino de las tinieblas. Dice que los llamó de las tinieblas a su luz admirables. Los que en otro tiempo eran considerados pueblo, pero ahora son pueblo de Elohim, y los que no tenían misericordia, ahora ha sido derramada sobre ustedes la misericordia. ¿Para qué el Padre nos ha llamado? Si algo tú y yo podemos entender, para algo que el Padre nos ha llamado en esta hora y en este tiempo, es para que tú y yo podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y sabes cómo las vamos a anunciar? Siendo diferentes. Como pueblo de Yahweh, tenemos que dar la imagen y el resplandor de Yahweh en nuestras vidas, siendo un pueblo y personas diferentes, porque Él hace distinción entre lo que es el mundo y lo que es Israel. ¿Cuántos de aquí entendemos que somos Israel? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: tu vida ha sido marcada para ser diferente, para que tu luz pueda brillar en medio de las tinieblas, para que cuando otros vengan delante de ti y necesiten de un consejo y que la vida de ellos necesite ser cambiada, que tu vida pueda ser un agente de cambio, que tu vida pueda cargar aquello, la esencia de Yahweh sobre tu vida, que pueda tener el poder transformador y de cambio sobre la vida de otros. ¿Cuántos entendemos eso? Que nuestra vida pueda influenciar y pueda cambiar a otros. Que ese sea nuestro propósito. Si quieres ponerte un propósito, que ese sea de anunciar a Yeshua a través de nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Sirviendo. ¿Y cómo vamos a servir? Déjame decirte, es tiempo que el Padre está llamando para preparar y que nuestras vidas puedan ser usadas para ese tipo de cambio. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora, en este tiempo, Padre. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, ayúdanos a poder, Padre, entender que tú haces, Padre, distinción, Padre, entre lo que es tu pueblo y lo que son las naciones. Que podamos, Padre, entender y tener la convicción, Padre, que como pueblo tuyo somos llamados, Padre, a ser diferentes. Que nuestra vida, Padre, debe de ser ese agente de cambio para transformar, Padre, y reconciliar a otros, Padre, que no te conocen, Padre, delante de ti. Ayúdanos
Y que nuestra luz, Padre, pueda brillar en medio, Padre, de las tinieblas y en medio de la oscuridad. Y que podamos, Padre, ser esos agentes de cambio. Que podamos, Padre, reconciliar, Padre, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, Padre, aquellos que están alrededor de nosotros, a reconciliarlos contigo. Porque tu palabra dice que tú eres el único, Padre, mediador, Padre, entre Elohim y los hombres. Y nadie, Padre, va al Padre si no es por ti. Que podamos, Padre, dar la imagen y reflejo de Yeshua en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre. Que podamos, Padre, reconciliar, Padre, los unos con los otros. Padre, porque eso, Padre, es aquello que tú nos has llamado. Que el propósito de cada uno de nosotros consiste, Padre, en mostrar las virtudes tuyas en medio de un pueblo que está tan perdido. Que podamos, Padre, ser hacedores, Padre, de tu palabra. Que como tu pueblo podamos guiar a otros. Que en el nombre de Yeshua, Padre, en este tiempo y en esta hora en la que tú nos has llamado, usa, Padre, nuestras vidas. Prepara, Padre, nuestras vidas. Capacítanos para este tiempo. Porque tu palabra, Padre, dice, tu palabra, así como habló, Padre, a los discípulos, que alzáramos, Padre, nuestros ojos, porque la cosecha estaba lista. Padre, ayúdanos a poder mirar, no simplemente con nuestro entendimiento, pero en los ojos, Padre, de nuestros corazones. Padre, y poder, Padre, mirar la cosecha y los campos blancos, Padre, para este tiempo. Úsanos, Padre, a nosotros. Y te decimos, Padre, una vez más, heme aquí, envíame a mí. Quiero, Padre Yahweh, servirte. Que como tu siervo, que como tu discípulo, si tú dices ven, vengo. Si tú dices ve, yo voy. Ayúdanos a tener, Padre, la convicción de discípulos, que a la voz, Padre, de tu llamado podamos responder cada uno de nosotros. Que si tú nos envías, podamos ir en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.